El presidente de Guatemala informó sobre 26 casos nuevos de personas contagiadas con el COVID-19 para un total de 342 casos. Además, otras 2 personas fallecieron por la enfermedad, un hombre de 61 años y una mujer de 68. Analizamos los datos. Expertos concuerdan en que las remesas disminuirán, una mala noticia para millones de familias que dependen de ellas. Ministerio Público investiga irregularidades detectadas en un intento de compra de medicamentos. Donan 5 motocicletas al Cuerpo de Bomberos Municipales para que puedan atender emergencias. Fiscal General del Ministerio Público pide denunciar irregularidades y mantiene compromiso de luchar contra la corrupción. Muy buenas noches, qué gusto saber que nos está sintonizando y que espera este programa. Iniciamos entonces, le doy la bienvenida también a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Sandy, muy buenas noches, un gusto saludarte a ti y por supuesto saludarlo a usted donde nos está viendo o donde nos esté escuchando. Bueno, y el primer tema, Sandy, es un tema de los que se esperan día con día, que trae cosas, digamos que positivas, pero trae cosas muy también negativas y hay que prestar atención. ¿Cuáles? Por supuesto, vamos a iniciar entonces. Antes le daremos a conocer estos datos para poder iniciar con el análisis. Y es que hoy en el mensaje del presidente de la República, Alejandro Yamatei, se dieron a conocer 26 nuevos casos del COVID-19, pero también se dio información acerca de 2 personas que perdieron la vida por el COVID-19. A poco más de un mes de haberse registrado el primer caso confirmado de coronavirus en el país, el presidente Alejandro Yamatei informó que en este momento hay 342 contagiados con COVID-19 en el país. Quiero dirigirme hoy a ustedes para contarles que siendo 22 de abril, hoy se presentaron 26 casos nuevos, de los cuales son 18 hombres y 8 mujeres. Lamentamos profundamente el fallecimiento de 2 personas, un hombre de 61 años de edad, quien llevaba 3 semanas en el intensivo, y una mujer de 68. Es decir, nos quedan 2 personas en condiciones críticas en la actualidad. 12 de los 26 son deportados y 14 tuvieron contacto con pacientes positivos que han estado dentro de la cuarentena controlada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Por lo tanto, vemos que está funcionando el sistema de tener la cuarentena, porque las personas que han estado en contacto con personas infectadas, lo que ha sucedido es que estando en cuarentena desarrollan la enfermedad y para nosotros es más fácil trasladarlo y nos aseguramos de que no hayan más contactos. También quiero contarles que se logró la recuperación de una persona. En total, al día de hoy sumamos ya 342 casos en estos poco menos de 50 días que llevamos de haberse hecho presente la infección en Guatemala, para ser exactos 42 días, 25 personas recuperadas, 10 personas fallecidas y 305 casos activos. Hoy se desarrollaron hasta el momento 411 pruebas que fueron realizadas en el Laboratorio Nacional de Salud, en el Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios, así como el Hospital del Parque de Industria, con lo que esperamos poder superar la cifra de las 450 pruebas el día de hoy en esos laboratorios, con las muestras que se están corriendo todavía. En la conmemoración de los 50 años del Día de la Tierra, Yamatei comentó que a causa del coronavirus y la baja en la actividad humana han ocurrido cosas singulares, como animales silvestres hayan aparecido en las ruinas de Petén. Porque en medio de toda esta crisis se nos ha olvidado, se celebra el 50º del Día de la Tierra. Hace 50 años, en 1970, fue declarado el 22 de abril el Día de la Tierra. Creo que el mundo, dentro de todo lo que ha pasado con este virus, el mundo se ha recuperado en gran medida en sus playas, en sus bosques, se ha logrado disminuir la contaminación ambiental y hemos visto cosas que no se miraban hace mucho tiempo. Por ejemplo, ahora que no hay visitantes en el Parque Tikal, el avistamiento de los jaguares visitando las ruinas donde normalmente hay gente, hoy es algo normal. Vemos jaguares en lugares en donde no se miraban en el Petén.
Hoy vemos animales en selva que antes no se miraban por la presencia del ser humano. Dentro de todo, la Tierra está celebrando un mejor hábitat para nosotros, los seres humanos. Luces y sombras definitivamente con este tema, porque es bastante malo que hayan 342 casos activos de COVID-19, o mejor dicho, reportados en total, corrigiendo, ¿verdad, Sandy? Así es. Ahora, de estos 342, otra sombra, podemos decir, ahora sí es que 305 de ellos están en estado activo, latentes ahí, no con la enfermedad. Peor todavía es decir que hay 10 personas que lamentablemente han fallecido por el COVID-19, pero en medio de este mar de noticias aritmético-numéricas que no reportan algo bueno, importante es que de estas 342 personas, 25 también ya se han recuperado total y completamente de la enfermedad del COVID-19. Esto nos indica dos cosas. Estamos con el COVID-19 latente en nuestro país, estamos en esa fase de contención que a la verdad, Sandy, ha sido bastante exitosa. No podemos salir incólumes, por ello las personas que han muerto, lamentablemente hoy 2 nuevas, 10 en total, pero también el viso de esperanza de que se puede recuperar y ojalá más que recuperarse a las personas que se puede no contagiar en cantidad. Definitivamente, Julio, ese es el fin, el objetivo, que se pueda controlar esta situación. Sabemos que hay varias personas. Hoy el presidente también daba a conocer que 2 personas más se encuentran en estado crítico. Así es. Que las próximas horas van a ser muy importantes para determinar cómo se logra desarrollar también y qué tanto se logra controlar esta situación. Sube la cantidad de fallecidos, tenemos en total 10 personas. Personas que también ya tenían antecedentes de algún tipo de problema, personas mayores también, sí, hay que qué mencionarlo. importante. Eso que estás diciendo es muy importante porque a veces puede parecer un capricho el decir, no, miren, las personas de 60, 70, 80 años y conforme sean un poquito mayores en edad, más peligro con el COVID-19, es porque muchas de estas personas no es tanto el tema numérico de la edad, es que algunas de ellas ya han desarrollado algún otro tipo de enfermedad crónica, ¿verdad? Desde la diabetes hasta las situaciones del corazón o cualquier otra cuestión que es lo que complica precisamente una situación como la del COVID-19. No es un capricho, entonces, esto es una estadística mundial que ahí tenemos el grupo más vulnerable de personas y por eso la recomendación de quedarse en casa y de cuidar a nuestros adultos es simple y sencillamente esto. Es como cuando eres un bebé, ¿verdad? Las defensas van bajando, pero hay una gran diferencia con los bebés. Vienen con toda la fuerza, con toda la situación de ser los sanos porque acaban de nacer, aún en esa vulnerabilidad, mientras que las personas adultas han pasado a lo largo de sus años 60, 70, 80, una serie de enfermedades, una serie de desgaste, una serie de cuestiones que han bajado considerablemente las defensas de su organismo y las capacidades para recuperarse. Definitivamente, Julio, es importante poder seguir siempre con las indicaciones que realizan, en este caso el Ministerio de Salud, tener los cuidados y especialmente con las personas de la tercera edad, con las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, que son los más vulnerables. Todos nos tenemos que cuidar, pero especialmente brindar esa atención a estas personas. Buscar la manera también, te diría, Julio, de mantenerlos animados, porque es correcto. Sabemos que a todos nos afecta esta situación de tener que estar tanto tiempo en casa, de privarnos de ciertas libertades, pero recordemos que es por nuestro bien, pero especialmente estas personas que normalmente están acostumbradas a cierto ritmo de vida. Ser muy también, activas, ¿no? Exactamente, en casa las tenemos que incorporar en actividades que sean dentro de casa para que ellas también se sientan útiles y que no entren en ningún tipo de depresión, de tristeza que se puede dar también, a todos nos puede pasar, pero especialmente a este grupo. Esta es una situación muy importante porque definitivamente deprimirse, sentirse aburrido, sentirse agotado y tal vez hasta desmotivado en una situación como la del encierro del COVID-19 es muy importante, pero aquí es donde tenemos que reinventarnos, empezar a leer, a aprender, a adquirir nuevos conocimientos, a socializar de otra manera, a tener espacios de introspección uno mismo y a poder de alguna forma también el compartir algo que no se hace tanto, Sandy, en el día a día cotidiano con nuestros familiares, con nuestras personas cercanas, esa comunicación directa, esa comunicación cercana, esa comunicación abierta y franca que muchas veces se ve empañada por cierta comunicación que mantenemos a través de aparatos como los teléfonos celulares, utilizando aplicaciones, pero que no es jamás lo mismo a ese contacto humano.
Otro dato que hay que destacar también, Julio, en cuanto a la información que daba a conocer el presidente, es que del total de casos de los 26 nuevos que se dieron a conocer hoy, 12 corresponden a los deportados, a los guatemaltecos que fueron deportados, y que te recuerdas que estaba esa cantidad todavía pendiente en evaluación también constante. Ellos habían estado en días previos también en este chequeo y hoy precisamente dieron positivo estos 12. Mira, yo veo aquí una situación que lo habíamos dicho ya en varias ocasiones en A la Medida. Con los deportados se puede perder completamente el control. Afortunadamente, por lo menos de manera temporal, deportaciones masivas desde los Estados Unidos se han detenido. Aunque, ojo, ya van a retomarse. Ya van a retomarse, correcto. Pero a esto tenemos que sumar otra situación, que esa sí no la hemos detenido y ahí hay mucho foco de infección. Primero porque ese país no ha tomado a tiempo sus precauciones y porque obviamente pues también el COVID-19 está en todos lados, y me refiero a las deportaciones desde México. Allí se están concentrando gran cantidad, no solo guatemaltecos, de hondureños, de salvadoreños y de varias otras nacionalidades, porque ha sido el país que ha servido como un muro natural hacia lo que es la frontera México-estadounidense. Definitivamente, pero hay más información, Julio, que quisiera que tú nos pudieras ampliar para continuar con este análisis que creo que es muy relevante. Claro, Sandy, muchas gracias. Y es que vamos a temas numéricos que a usted le gustan como datos interesantes. Sobre los casos de COVID-19, la mayoría de contagiados, contrario a lo que se puede pensar, son personas jóvenes, pero los fallecidos, ojo con esto, han sido casi todos adultos mayores. 103 contagiados tienen entre 21 y 30 años. 86 casos rondan los 31 y 40 años. Además, 59 contagiados, Andy, tienen entre 41 y 50 años. Ahora, escuchen por favor esto. Tan solo 29 casos se han reportado en personas mayores de 61 años, pero aquí viene la contraparte. Sin embargo, hoy se reportó la muerte de un hombre de 61 años, una mujer también de 68 años. Y previamente, escuchen por favor, se había reportado, entre otras, la muerte de una mujer de 90 años, un hombre de 72 años, otra mujer de 74 y un hombre de 39 años. ¿Esto qué nos demuestra? Bueno, pues que el virus golpea fuertemente a los adultos mayores, sin que esto signifique que cualquier edad pueda ser susceptible al contagio o no, pero especialmente son muy vulnerables aquellos adultos mayores con problemas del corazón, con problemas respiratorios o con diabetes. Y por último, Sandy, esto también nos muestra que los adultos de mediana edad no son invencibles, no son de hierro y que todos, absolutamente todos, en una situación como esta podemos ser vulnerables ante el coronavirus. Definitivamente, cuando tú nos muestras estas edades, Julio, vemos entonces que pues la mayoría tienen una edad que no es muy grande, es decir, no estamos hablando de personas de la tercera edad, no. Van entonces desde los 30, 20 y tantos. Se han tenido casos también de personas de 19 años que han sido afectadas, aunque las personas que han perdido la vida sí han rondado las edades de la tercera edad, porque se dan algunas complicaciones que ya lo hemos mencionado con el tema de la edad, con el tema de las enfermedades previas que han tenido, pero también hay que hacer mención. El coronavirus, el COVID-19, no ve edad, no ve sexo, no ve condiciones económicas. En realidad, todos nos tenemos que proteger, todos tenemos que hacer de nuestra parte porque sabemos que todos, absolutamente todos, estamos en riesgo. Así es, absolutamente todos en todo el mundo. Guatemala obviamente no es la excepción. Ahí está, entonces este es nuestro primer tema, la información que ya nos tiene acostumbrados el presidente de la República todas las noches a las 19 horas, con esa claridad, ¿no? Como debe de ser, para que todos estemos informados y nosotros acá haciendo el análisis. Para concluir, si me permites, la mejor de las recomendaciones, la precaución, y si no tiene que salir, quédese en casa y cuidémonos todos, pero sobre todo a los adultos mayores. Definitivamente. Bueno, ha llegado el momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos evaluaremos qué tanto esta crisis puede afectar las remesas. Ya hay unos estudios, Julio, que son alarmantes. Terribles, te diría yo. Así que, si usted quiere saberlos, volvemos en unos instantes después de esta pausa. Recuerde que nosotros somos A la Medida. ¿Beber alcohol me protegerá del COVID-19? No, y podría ser peligroso para la salud.
Muchas gracias por continuar en sintonía de A la Medida. Hay que tomar en cuenta situaciones económicas y una de ellas es el tema de las remesas, que por la crisis del COVID-19 también se podrían ver afectadas. Hay estudios de CEPAL y de otros organismos que indican que se podrían ver perjudicadas con una disminución de entre el 15 al 30%. Se podría decir que las remesas se han constituido en uno de los pilares más importantes de la economía guatemalteca, que benefician directa e indirectamente a millones de familias en el país. Directamente, pues a quienes reciben las remesas, e indirectamente a todos los sectores de la construcción, comercio, financieros, etcétera, que de alguna manera han incrementado la demanda gracias al envío de estas remesas. Es por ello que con el descenso de envíos se debe pensar en estrategias para hacer frente a este impacto económico. Obviamente apalanca las grandes necesidades que tienen las familias, pero requiere que sobre todo se pueda ir transitando al uso productivo de la remesa. ¿Y cómo es ese uso? Ese uso tiene que ir acompañado del Estado, de las instituciones como el Mineco, las pequeñas y medianas empresas que pueden ir desarrollando emprendimientos o acompañando estas iniciativas, estos fondos que en alguna medida migrantes dan a su familia y que puedan invertirse de mejor manera. Muchas familias definitivamente cuando reciben las remesas pues se dan ciertos lujitos, ciertas compras que no son fundamentales y hacia ahí creo que pueden ir orientadas algunas recomendaciones para eficientar el uso de estas remesas. También considerar la posibilidad que las comunidades y sus diásporas también estén conectadas para apoyar en proyectos comunitarios, ¿verdad? Es lo que le llaman las remesas colectivas y sobre todo creo que es un momento para apreciar desde una manera mucho más humana y de una manera mucho más solidaria el sacrificio que las familias experimentan cuando tienen algún migrante en el exterior. Sin embargo, la pandemia podría abrir oportunidades de contratación en Estados Unidos en actividades agrícolas. Por el otro lado, cómo la política de Estados Unidos está cambiando y también tiene una mirada hacia ampliar la posibilidad de aperturar visas de trabajo temporal para la región centroamericana, no solo para el sector agrícola, sino también de servicios y del área de salud. O sea que estas condiciones van a tener un efecto muy importante. Por un lado la merma, pero por otro las oportunidades. Se estima que más de 6 millones de ciudadanos dependen del envío de remesas. Para este año se esperaba un ingreso de 11.000 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra será evaluada por el Banco de Guatemala. Es que no queda ninguna duda, es simple y sencillamente indiscutible que para muchos millones de guatemaltecos, concretamente alrededor de 6 millones de habitantes de nuestro país, Sandy, los ingresos que constituyen las remesas que se generan allá por nuestros migrantes en Estados Unidos es uno de sus principales aportes y sostenes económicos. También es obvio y se puede deducir que el comportamiento económico del guatemalteco no siempre, con las remesas específicamente, entre otras cosas, privilegia la inversión del dinero, sino que lo gasta a veces en cuestiones muy superfluas. Muchas veces se ha logrado establecer que el dinero recibido se utiliza para gastos que no son prioridad y menos para el ahorro, y esto es dramático en una situación como la que se vive en este instante. Evidentemente, Sandy, la crisis del COVID-19, junto a los problemas conexos con la pérdida de trabajo, las deportaciones, afectarán sin ninguna duda el flujo de remesas a Guatemala. Yo no sé, de esos 24 millones de personas que han perdido hasta el momento en Estados Unidos su trabajo, ¿cuántos guatemaltecos habrán allí? Imagínate, realmente es un panorama bastante lamentable, bastante triste, porque sabemos, Julio, que estudios incluso lo han confirmado que gran cantidad de guatemaltecos, de familias guatemaltecas dependen de las remesas. Así es. Con un medio de subsistencia especialmente. Entonces, ¿qué les puede esperar a estas personas si estas remesas pueden bajar en los rangos considerados por CEPAL y por otros organismos que ya han hecho sus análisis? Yo veo dos opciones claras aquí en Guatemala. Aquellos que han recibido remesas por años o por X cantidad de tiempo y que han logrado ser, Sandy, lo suficientemente previsores para poder apartar un porcentaje de las mismas y hacer algún tipo de ahorro, van a poder
salvo llevar y paliar de alguna buena manera esta situación, tal vez por algunos meses, ¿verdad? Porque hay allí un dinero ahorrado, un dinero guardado, un dinero que va a servir en esta instancia. Pero aquellas personas que lo han utilizado para gasto cotidiano, sin guardar y sin reservar en alguna situación, van a encontrar una situación de crisis total, porque si sus familiares ya no son capaces de enviar este dinero, pues eso se va a traducir aquí en hambre, se va a traducir en pobreza, se va a traducir en miseria, se va a traducir en falta también de los insumos más básicos, como el pago de la luz, del agua, de la casa, de los colegios, de la ropa, de la comida, y ahí va a ser una situación muy grave. Definitivamente, y es que hemos hablado también en el tema de las remesas, cuando hablábamos de esas cifras que habrían este año sobrepasaron también, ¿te recuerdas que hablábamos acerca de los ingresos que se habían tenido, que eran bastante esperanzadores, pero también la recomendación que realizábamos, que se fuera un porcentaje para el ahorro, para la inversión, porque no solamente era de gastar lo que se recibía, sino de pensar en el futuro, especialmente considerando la situación migratoria de varios guatemaltecos que obviamente están irregulares, que están ilegales y que en cualquier momento podían ser deportados. Bueno, esa no fue la situación, pero se enfrentan a esta pandemia. Sí, se enfrentan a esta pandemia. Es una crisis de nivel global que económicamente, fuera de los demás temas sociales, de la salud y todo lo demás, va a afectar a muchos, pero que Guatemala, Sandy, Guatemala realmente va a ser muy golpeada. Recordemos que hay alrededor de casi 3 millones de personas nacidas en Guatemala o de origen guatemalteco que en Estados Unidos, como tienen a sus familiares acá en nuestro país, aportan eso que puede ser mucho, que puede ser poco, pero que al final de cuentas suma una enorme cantidad de dinero. Bueno, 11,000 millones de quetzales, no es poco, Eso se va a ver completamente disminuido y reducido y nos va a afectar, no solo en el poder adquisitivo, sino que en la vida cotidiana del guatemalteco. Julio, ¿cuál sería el panorama que podríamos tener entonces ante esta situación, la baja en las remesas? Sabemos que uno de los factores principales por los que las personas migran es por la situación económica. ¿Tú crees que se podría elevar el número de personas que estarían intentando, a pesar de la situación, llegar a los Estados Unidos, migrar para buscar una mejor oportunidad económica? ¿Cómo ves tú el panorama? Yo creo que esto indudablemente hay que esperarlo, ¿verdad, Sandy? Porque ante la situación de una persona en la familia deportada o de una persona que ya no puede enviar el flujo de dinero a través de las remesas, siempre hasta está como una situación de querer llegar a hacer lo que el otro hizo, y es una cuestión aspiracional. Tú lo conoces muy bien, en el interior de la República hay muchos municipios en los cuales hasta hay pocos hombres, porque casi todos migran desde edades muy tempranas. Con una situación económica como la actual, definitivamente este es un aliciente, y más que aliciente, se vuelve una necesidad. Esto se puede incrementar de una manera terrible. Increíble, Julio, pero hay más información que yo quisiera que tú nos compartieras, por favor. Claro que sí, Sandy. Por favor, usted escuche esto. No se puede esperar que el Estado de Guatemala pueda actuar de alguna manera o de alguna forma para poder prevenir una disminución de ingresos en remesas, pues esto ya no depende de él, son factores completamente ajenos. Lo que sí se debe y le debe dar prioridad el Estado de Guatemala y la sociedad guatemalteca también, tratar de empezar a generar confianza en nuestro país. ¿Y eso para qué, Sandy? Bueno, para crear la certeza jurídica, para crear la seguridad y poder, después de esta crisis del COVID-19, atraer la inversión extranjera. ¿Y esto qué es lo que conlleva? En la medida que se logre que más empresarios nacionales, pero por sobre todo empresarios extranjeros, abran operaciones, creen más plazas de trabajo, evitaremos la migración, se generará más bienestar y más riqueza. Y una gran lección, que es lo que creo que hemos venido hablando, no solo hoy, sino que en varias ocasiones, tú lo has mencionado muchas veces, empezar a formar una cultura del ahorro. Porque hay tiempos de vacas gordas, pero cuando llegan las vacas flacas, que hasta bíblico es bueno tener allí de dónde poder echar mano. Definitivamente. Y recordemos algo a nivel general también. Nunca hemos estado acostumbrados, a lo mejor, yo te diría, en mi caso no lo estoy, ni lo había considerado hasta este momento, incluso poder establecer un fondo de emergencia a nivel familiar, a nivel personal, para situaciones como estas. Y esto va a depender mucho también de esa cultura del ahorro, es decir, ese ahorro puede ir como esa emergencia, ese imprevisto que puede surgir. Entonces, parte de nuestras finanzas se tienen que ir adaptando a estas situaciones, y no se le olvide dentro de su presupuesto una parte, ahórrelo para estas situaciones. No sabemos cuándo podemos enfrentarlas, hoy la estamos viviendo
y es bueno que nos vayamos preparando. Una gran lección que también nos deja el COVID-19 para nuestra vida. ¿Terminamos este análisis? Vamos a la pausa, Julio, pero al volver, ¿nos puedes adelantar el tema, por favor? Claro que sí. Hubo destituciones hace un par de días en el Ministerio de Salud Pública. Ahora ya el Ministerio Público está investigando posibles actos de fraude y de sobrevaloración. Después de la pausa, el análisis y la información completa. Por favor, acompáñenos, ya volvemos. Así es, no cambie, somos a la medida. Exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25 grados centígrados ¿podría prevenir el coronavirus? No. Se han notificado casos de COVID-19 en países cálidos. Continuamos informándole, y es que el Ministerio Público está investigando una denuncia que fue planteada por la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que se basa especialmente en argumentos sobre una licitación para medicamentos para atender así afecciones respiratorias. Aquí tenemos la información completa y también cómo avanza esta indagatoria. El jefe de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, Estuardo Campo, confirmó que se realiza una investigación para determinar si existen irregularidades en la licitación para la adquisición de 2 medicamentos por parte del Ministerio de Salud Pública. Supuestamente, el proceso presentaba sobrevaloración del 50% en comparación al precio actual de mercado. Los medicamentos son utilizados por el Sistema de Salud Pública para tratar afecciones respiratorias. Recibimos la primera denuncia presentada por parte de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, y en esta se señalaban posibles irregularidades cometidas en el proceso de adquisición de 2 medicamentos por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de la emergencia generada por el coronavirus. Han desarrollado una serie de diligencias ya de investigación, hemos practicado más de 20 requerimientos a las diferentes instituciones del Estado. El día de hoy estamos haciendo un requerimiento al señor Ministro de Salud Pública y Asistencia Social para que proceda a rendir un informe que contiene esencialmente 10 aspectos que son relevantes para la investigación, y desde luego que desde el día en que se recibió la denuncia hemos realizado las coordinaciones interinstitucionales con la Contraloría General de Cuentas para poder avanzar en la realización del examen especial de auditoría que corresponde, a efecto de poder corroborar la veracidad de los hechos denunciados. Son diversas las irregularidades que fueron denunciadas en este caso. Se habla de sobrevaloración, se habla de compras innecesarias, también se mencionan algunos otros aspectos que tendremos que ir determinando conforme el avance del proceso de averiguación de los hechos, pero en algunos de los casos, son 2 medicamentos específicamente, la sobrevaloración podría haber alcanzado un 50% del valor del mercado o del valor que estos productos registran también en contrato abierto. El fiscal titular de la investigación confirmó que la denuncia de la Comisión Presidencial contra la Corrupción presentada el pasado lunes se menciona a 8 personas, entre estos funcionarios y exfuncionarios de la cartera de Salud Pública. En la denuncia pues no se menciona específicamente el nombre de algún funcionario público, se hace el relato de los hechos y se solicita que el Ministerio Público establezca quiénes podrían ser responsables de la comisión de los delitos que fueron denunciados. Sin embargo, esta es labor de la institución, poder realizar el análisis con objetividad y restricto apego a los principios de legalidad y debido proceso. Y al finalizar, obviamente, el proceso de investigación, pues estaremos nosotros determinando si existe alguna conducta delictiva que reprochar y a quienes en todo caso se les tendría que realizar el señalamiento o la imputación de algún hecho específico. Como parte de la investigación, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público solicitó información a por lo menos 20 instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Salud Pública. Bueno, esto no es nuevo para nadie. Es evidente que en el Estado guatemalteco, durante muchos años, ¿verdad?, ha sufrido de problemas, Sandy, que podemos llamar estructurales y que son bastante graves. 2 de ellos, por mencionar algunos, la impunidad y la corrupción.
Esperanzador también fue en su momento, aquel 14 de enero del presente año 2020, saber que en el momento de la toma de posesión como presidente constitucional de la República, Alejandro Giammattei dio a conocer la voluntad política de luchar en contra de la corrupción. Por ello vale la pena, creo yo, Sandy, destacar y valorar que ante una denuncia por posibles hechos de fraude en la compra de medicamentos, se haya destituido ya a 2 viceministros de salud y se investigue además a otras 6 a 8 personas. Pero también es importante el poder destacar cómo el gobierno, con claridad y con transparencia, en mi criterio, dio a conocer públicamente este hecho a la ciudadanía guatemalteca, porque así es como deben de funcionar las cosas. Y eso sí, es no solo esperanzador, sino que inspira además a la denuncia. Definitivamente, Julio, porque esa es la vía en la cual se tiene que realizar. Se encuentran las irregularidades, se recaban las evidencias y luego se presenta, porque sabemos que no basta únicamente con presentar una denuncia por situaciones que se pueden sospechar, sino que también se tiene que amparar con algún tipo de evidencia. Correcto. Para que pueda fundamentarse y que de esta forma el Ministerio Público pueda avanzar también con la investigación, porque la fase inicial ya se hizo por parte de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que es detectar, presentar entonces y hacer formal la querella penal, la denuncia. Muy bien dicho. Y ya el Ministerio Público, como el ente investigador, debe profundizar en base a esos indicios que se tienen. ¿Te recuerdas, Sandy, cuántas veces durante, bueno, por cierto, ya vamos a cumplir 2 años de estar al aire aquí en A la Medida, hemos, eso solo entre paréntesis, oye, ahí se recuerda, son mentiras. ¿Cuántas veces durante todo este tiempo hemos dicho una situación? La lucha en contra de la corrupción debe ser una lucha que debe ser abanderada por los guatemaltecos. Sí. Y creo que ahora se empieza a demostrar, primero que sí se puede, luego que sí es posible y que sí están las capacidades instaladas, pero tiene que existir también la voluntad política y la ayuda también incondicional, porque no solo es el gobierno analizando si hay actos de corrupción, de fraude o de la malversación, lo que sea dentro del mismo gobierno, sino que la ayuda ciudadana a través, como tú dices, de la denuncia coloquialmente llamada, pero que en el tema penal se llama, como tú bien lo dijiste, querella penal. Así es, Julio, y sabemos que las investigaciones deben continuar porque hablábamos que cada vez que se establece uno de los estados de excepción, por ejemplo el estado de calamidad al inicio, sabemos que estábamos enfrentando esta emergencia, pero a pesar de esto, el chip de la ciudadanía de cierta parte, te diría, está pegado con un estado de excepción. Inmediatamente el tema de las compras, que hay un poco más de flexibilidad, que hay un poco más, se facilitan ciertos procesos y te lleva directamente al tema de la corrupción. Entonces, correcto. Que se estén dando estas investigaciones, que estén supervisando también a lo interno del gobierno central este tipo de procedimientos, la verdad es que envía un buen mensaje, es decir, que sí están monitoreando esta situación para que la ciudadanía esté tranquila, al menos en ese aspecto. Yo creo que sí, porque si no se da una carta completamente abierta para gastar y licitar de algunas maneras en las cuales se puede perder el control. Yo creo que es bueno romper paradigmas y tú lo decías, bueno, en todo estado de calamidad, excepción o tragedia que sea, pues van a haber compras, gastos y va a existir la corrupción. Eso ha sido así, pero si podemos a partir de ahora empezar primero a cambiar eso, a denunciar esa situación y a frenar esos actos de posible fraude, corrupción o como se le quiera llamar, va a ser un gran paso realmente para la sociedad guatemalteca. Tal vez importante va a ser, Sandy, que veamos unos datos finales, si tú me lo permites. Claro. Y usted, por favor, escuche. No menos importante también es la labor que la Comisión Presidencial en contra de la corrupción ha hecho, porque aportó, como tú decías, Sandy, pruebas al Ministerio Público para sustentar este caso. A su vez, también es positivo saber que dicha comisión está en proceso de otras investigaciones, de además otros posibles casos de corrupción o al menos de anomalías derivados de las compras provocadas por la crisis del COVID-19. También vale la pena resaltar la labor que la ciudadanía guatemalteca debe hacer siendo protagonista de la denuncia y solamente y únicamente con la denuncia, el castigo y sanciones severas a cualquiera funcionario de alto o bajo rango que delinca y se aproveche de su investidura, se va a erradicar la corrupción de Guatemala. Definitivamente, Julio. La verdad es que las investigaciones deben de continuar, el control debe estar constantemente y promover la transparencia. Eso es muy importante. Los guatemaltecos necesitamos eso, tener claridad que nuestros impuestos están siendo bien invertidos y qué bueno entonces que está funcionando de buena manera esta comisión, te diría, para que de esa forma se puedan exponer las situaciones irregulares que se puedan ir presentando. Así que ahora el trabajo está
en manos del Ministerio Público. Así es, y recuerde, para ir concluyendo ya este tema, ante cualquier anomalía, usted cumpla con su responsabilidad, que es denunciar. Damos por finalizado este importante tema también. Por supuesto. Ahora vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más noticias. Sabe que somos a la medida. ¿El nuevo coronavirus puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos? No, se propaga por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda. Muchas gracias por continuar acá en A la Medida. ¿Sabe usted que 5 motocicletas fueron donadas al Cuerpo de Bomberos Municipales para que ellos puedan atender distintas emergencias? Vea acá la información. Además del apoyo que los socorristas brindan en el marco de la pandemia del COVID-19, las emergencias diarias continúan, especialmente los accidentes de tránsito que se registran antes y durante el toque de queda. Para brindar ayuda inmediata, una empresa privada donó 5 motocicletas con equipo especial. El total de la donación fue de 27.490 quetzales. Estas 5 unidades tienen un equipo motorizado que al desplazarse en la ciudad está equipado para poder atender accidentes, para poder atender también las preocupaciones de los vecinos, y en estas unidades tenemos también equipos que sirven para resucitaciones, equipos que van para las primeras emergencias y un personal calificado. Estas unidades motorizadas se vienen a incorporar a las 15 ya existentes. Son unidades que el día de hoy más que nunca se necesitan, son unidades que permiten un desplazamiento rápido. En estas épocas de esta crisis creo que podemos ayudar todos unidos, como dice el alcalde, para salir adelante lo mejor posible y lo menos afectados todos. Los bomberos vemos que son como ángeles que el Señor pone en el camino, pues son los héroes anónimos que están siempre en la jugada, están siempre en el lugar del accidente, ayudando a la gente. Y bueno, en otro tema, la fiscal general y jefa del Ministerio Público instó a la población guatemalteca a denunciar cualquier violación a los derechos humanos en esta crisis que estamos enfrentando. También dio a conocer acerca de la firma de un convenio interinstitucional. Conozca de qué se trata. La fiscal general Consuelo Porras hizo un llamado a todas las personas que por función de competencia deban administrar los recursos públicos a que desempeñen su labor con transparencia, en referencia ante la última denuncia presentada por la Comisión Presidencial contra la corrupción en relación a un posible caso en la cartera de salud. Se hace a todas las personas que por función de su competencia deban administrar los recursos públicos a que desempeñen su labor con transparencia y probidad, puesto que están sujetos a la rendición de cuentas tal como lo establece la ley. Caso contrario, el Ministerio Público actuará inmediatamente de conformidad con su competencia. En virtud del mandato legal que tiene el Ministerio Público, como institución fundamental en la investigación, persecución y acusación penal de quienes infrinjan las leyes del país y cometan algún ilícito. Bajo este marco, el Ministerio Público, con el organismo ejecutivo y otras instituciones del Estado, firmamos el convenio interinstitucional anticorrupción, creando los mecanismos de lucha frontal contra este flagelo, situación que permitió la presentación de la denuncia ante la Fiscalía contra la Corrupción relacionada a supuestas anomalías en los procesos de compras de medicamentos por parte de funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y por ello se trabaja en las diligencias necesarias para determinar la responsabilidad de las personas implicadas en ilegalidades. Asimismo, hizo un llamado a toda la población guatemalteca a denunciar al 1572 a las personas que estén violentando los derechos humanos, como la mujer, niñas, niños y adolescentes. Señoras y señores, mañana a las 9 aquí los esperamos. Feliz noche, que descanse. Chao.